Listo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenidos. Estamos nuevamente en Coaching Global TV y hoy, bueno, la verdad que muy, muy contento porque estamos lanzando un nuevo programa. Perdón, no me presenté. Soy Fernando Senford, cofundador de Coaching Global. Y en el día de hoy, como te decía, estamos teniendo un momento bien especial porque otro programa está saliendo a la luz. Y este programa, la verdad es que teníamos muchas ganas de que comience Articuladores de lo Posible, el programa, conducido ni más ni menos que por Juan Vera. Para nosotros, como te decía, es un placer, es un honor en estos tiempos que estamos viviendo poder poner este tipo de programación en vivo, que pueda llegar a tantas personas en distintas partes del planeta, tantas ciudades, tantas gente, personas que se conectan. Y la verdad es que nos pareció muy importante porque, bueno, Juan es alguien que viene acompañándonos. Yo siempre digo que estamos súper agradecidos porque cada cosa que le proponemos él nos dice que sí. Y, y estamos haciendo este programa. Pero ¿sabes qué? Juan es una de esas personas que ha tenido un recorrido y una experiencia de vida muy profunda y yo lo siento como en ese momento justo, como en ese momento de madurez tan especial donde todo ese camino recorrido se ha convertido en esto de los articuladores, articuladores de lo posible, su camino por organizaciones, su camino por empresas, su camino por la política, su camino por el coraje, su camino como coach, su camino como papá, su camino familiar, su camino como español, como chileno, como todas las cosas que componen a Juan hoy en día, lo hace una persona excepcional que creo que tiene mucho para compartirnos. Entonces él va a estar conduciendo este programa que está comenzando en el día de hoy y vamos a tener hoy un invitado súper, súper especial. Ya Juan nos comentará cómo va a ir el programa, de qué se va a tratar, pero tenemos ni más ni menos que a Julio Olaya con nosotros, el gran maestro del alma humana acá para este primer programa donde, bueno, Juan hará lo que hará y estará conversando con él. Así que muchas gracias Juan, muchas gracias Julio, muchas gracias a todos los que nos están viendo y damos por iniciado este primer programa de Articuladores de lo Posible. Juan, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Yo tengo un gran agradecimiento porque, como tú has señalado, Articuladores de lo Posible es más que un título y corresponde a algo que en este momento en mi vida se ha convertido como una misión fundamental. Y espero que en este programa y en sus distintos episodios vaya quedando claro lo que queremos lograr a través de esta idea de ser articuladores de lo posible. El título del programa, de todas formas, es una co-creación, ¿no? Porque cuando Fernando me ofreció la opción de que quería que ocupara una línea de su canal, yo propuse el nombre del libro que escribí con ese título, y él dijo, pero el programa, como diciendo, no es lo mismo que el libro. Y de hecho, cuando terminó esa conversación, yo me quedé dando vueltas y fue como el inicio de un concepto. Y de ahí han salido cosas. El Articuladores de lo Posible, el libro, Articuladores de lo Posible, el programa, Articuladores de lo Posible, la comunidad. Algo que es como un proyecto de crear una comunidad de personas, no solamente de coaches, que realmente quieran interpelar al mundo en el que estamos y ser diseñadores de algo que sea posible, aunque hoy nos parezca imposible. Pero han aparecido más cosas. El día 30 empezaré con un grupo en Venezuela, el círculo de lectura Articuladores de lo Posible, donde vamos a visitar una serie de autores. En el fondo, se trata de crear un espacio que dejará de ser mío, dejará de ser de cualquiera, será colectivo. Ahora bien, yo debo empezar en esta primera parte. Ahora les hablaré de la estructura de este programa. Al ser el primero parece necesario, que tendrá 3 partes. Y hoy es un poco explicar por qué, para qué y desde dónde, ¿no? Y el por qué surge de una cierta insatisfacción personal por la falta de conexión,
de los ciudadanos en general, pero de los coaches en particular, una falta de conexión con la preocupación por intervenir en lo social, por intervenir en la política, por ir más allá de lo que puede ser el poder personal para poder constituirse en personas con poder social. Y es algo así como una cierta ceguera de la que sin duda también yo formo parte. Entonces eso es como lo que, si miro para atrás, digo, esto es lo que me ha movilizado en un momento determinado de mi trayectoria y de mi vida, ¿no? ¿Y para qué surge, en este caso, el programa? Pues hay una palabra clave, una palabra fuerte, que es articular. Y de la conciencia de que junto a la noble tarea de la que soy absolutamente admirador, de contribuir al desarrollo de las personas a partir del acompañamiento ante sus quiebres y ante sus inquietudes, está el de contribuir a la transformación de nuestra sociedad hacia el mundo que queramos habitar, a ese mundo que podemos ponernos a soñar y que cuando hablamos íntimamente con alguien siempre aparece un futuro deseable, ¿no? Articular, ese verbo que he dicho que es fuerte, realmente lleno de significados, etimológicamente viene del latín, viene de la idea de juntar algo. Pero es juntar también para algo. Las preposiciones tienen siempre un valor muy importante. Desde mi punto de vista hay un valor de liderazgo detrás de ello, porque ese para algo es para que ocurran cosas nuevas, es para hacer algo, es para la movilización. El verbo movilizar también fue un verbo que me tuvo prendido mucho tiempo a partir de la lectura de Ronald Heifetz y de considerar que para él ese verbo era fundamental a la hora de definir el liderazgo del siglo XX. Yo no sé si será articular la palabra del liderazgo del siglo XXI, pero me propongo mostrar en lo que esté dentro de mi mano y de la gente que quiera colaborar en esto, a que lo sea, ¿no? Porque no se trata de poner en contacto simplemente a partes para que se reúnan y vean qué pueden hacer, que puede ser una idea como muy primitiva y primera de lo que es. En realidad, articular significa garantizar un espacio cuidadoso en el que el encuentro y no el desencuentro se produzca. Es decir, no se trata simplemente de juntar a los huesos, sino que el cartílago lo que hace es que los articula para producir el movimiento. Y ese movimiento es el que logra que nos desplacemos. Sabemos que vivimos en una experiencia social. Vivimos en experiencias contextuales. Sabemos que somos humanos porque somos en comunidad, en una vivencia y en una comunidad que además es capaz de mirarse a sí misma y de sentirse observándose. Esa atención, esa capacidad, como lo hemos aprendido, y el desde dónde se produzca esa observación, produce distintos niveles de conciencia y, por lo tanto, distintos niveles de transformación. El programa lo que pretende, el para qué existe, es para crear un espacio que vaya más allá de sí mismo, que de alguna forma, y eso lo veremos en la última parte después de la conversación con Julio Laya, que no sea simplemente un conjunto de capítulos o de episodios, como los voy a ir llamando, donde nos encontramos con personas diferentes, sino que entre ellos pasen cosas, sigamos conectados. Ahora, el desde dónde. Bueno, este programa está diseñado, como no puede ser de otra forma, sino de la conexión de mis propios mundos, que hoy, pues efectivamente ha descrito Fernando algunos, pero también son otros, no solamente es la empresa, la política, el poder, también es el arte, también es la poesía. Y hoy lo que quiero es hacerlo desde esa conexión con el mundo que vivo en este primer día
de una nueva década de mi vida. Y han empezado a pasar cosas interesantes. Les quiero contar una anécdota de hoy mismo. Una coach peruana, amiga y alumna del programa de coaching El Poder y la Política que hacemos en Newfield Network, me envió como regalo los mensajes decía ella, de mis cartas de animales de poder. Y yo no conocía eso, me decía que sí, que hay unas cartas de animales de poder, que había sacado una para cuál era el animal de poder de este momento de mi vida, pero también había sacado una para el libro Articuladores de lo Posible. Y el animal era el elefante. Déjenme que les lea lo que significa el elefante, porque yo me he quedado así como completamente sorprendido. Y dice: el elefante como animal de poder es el portador de la sabiduría antigua. Ayuda sobre todos a las almas viejas para que puedan recapitular todas sus vivencias. Yo no me molesté con lo de almas viejas. Todas sus vivencias, con el fin de aprovechar sus conocimientos, poniéndonos al servicio de sí mismas y de los demás, desarrollando su capacidad intelectual. En este sentido es un animal iniciático, que además de sabiduría comparte con todos los buscadores su enorme fuerza, paciencia, perseverancia, atributos necesarios para eliminar todos los obstáculos internos que les impiden percibir la verdad. Bueno, además de agradecer a María Victoria García, que fue la alumna a la que me refiero y hizo su regalo, espero que el elefante haya venido para quedarse y que ustedes, los que están viendo este programa y los que sigan viéndolo, sean realmente unos buscadores que vengan para articular un mundo que merezca la pena ser vivido. El propósito fundamental en las 12 sesiones o episodios que hemos convenido en esta primera temporada, como ven ya voy a manejar el lenguaje de las series que se ha puesto de moda, ¿no? Será el de conectar el coaching, la política, el poder y la lectura del tiempo y del entorno en el que estamos viviendo en este momento. Y todo eso tratándolo con el mayor respeto y con el cuidado, de una forma amorosa, seguramente diría Julio, ¿no? Tendrá una estructura en 3 partes. La primera tendrá que ver con situar la temática que en cada momento vaya a ser. Hoy la temática va a ser explicar lo que estamos haciendo, el por qué, el para qué y el desde dónde, ¿no? Después vendrá un invitado especial y voy a tratar de que sean personas que realmente puedan aportar, que puedan traernos su experiencia. Yo le haré preguntas para que aparezcan, para que realmente tengamos aquí a la persona que con su experiencia nos pueda comunicar cosas. Los participantes pueden plantear en Facebook, entiendo que están, pues reflexiones, preguntas que se van a tratar después, en otros momentos. Es decir, no es un tipo de webinar en donde se hacen preguntas a los participantes o a los invitados, sino que se trata de aportar materiales, ideas, conceptos, vivencias, emociones, que vayan incorporándose a aquellos que sigamos la aventura de este programa de Articuladores de lo Posible. Y al final, en la tercera parte, habrá una reflexión sobre lo escuchado, lo que yo resalto de todo lo que he recuperado de la persona que he traído para que me acompañe en cada uno de estos episodios. Les dejaré alguna pregunta para su reflexión, que podrá ser vertida posteriormente a través de los canales que vamos a dejar. Tal vez haya una poesía, un vídeo o video para los que me escuchan desde España, un canto, un ejemplo de articulación. El tiempo entre programas, por lo tanto, también tendrá un significado para quienes quieran seguir esta serie, de poder ir constituyéndonos en esa comunidad de pensamiento que, con todas las ideas que estamos planteando, quedaremos conectados. Yo doy clase en la Universidad Adolfo Ibáñez, acá en Santiago, en un magíster de habilidades y doy la asignatura Acompañamiento y Coaching.
Y una de las sorpresas que siempre revelan los alumnos es que si están acostumbrados a profesores que llegan y dan clases seguramente magistrales, pero que después desaparecen y que de alguna forma se sorprendían de que me mandaban mail y yo respondo y que de alguna forma entro en la conversación. Y bueno, es la consistencia mínima que si yo hablo de acompañamiento no me convierta después también de alguna forma en un acompañante, ¿no? Lo que no será el programa, pues es una conferencia o una clase teórica, no será una sesión de coaching, no será la defensa de una metodología. Creo que todas pueden ser vistas y si estamos hablando de articular, se pueden articular e incluir en una mirada comprensiva del mundo en el que estamos. Bien, hasta aquí esta primera parte introductoria y empecé a pensar en los invitados. Empecé a pensar quiénes venían, qué personas son las que yo de pronto siento que o ha habido un aprendizaje conjunto o he aprendido realmente de ellos, o son personas que tienen una experiencia de vida que quiero traer porque creo que puede ser tremendamente articulable dentro de lo que cada uno de nosotros quiera para el futuro. Y no necesito presentar en este foro a Julio Olaya, o sea, no lo voy a hacer en el sentido de quién es, de dónde viene. Sabemos que es un referente mundial del coaching y es indiscutible y todos los que hablen de coaching lo saben, ¿no? Pero para mí es la primera persona que fijó mi atención sobre el coaching. Les narraré cómo conozco yo a Julio. En los años 90 yo dirigía una escuela de negocios en Madrid y tenía una relación muy fuerte con la Embajada de Chile y un miembro, una persona importante de esa embajada, me habló del coaching, me habló de que él creía que por lo que conocía de mí yo debía meterme en esto, me invitó a hacerlo y en un momento determinado me dijo que había un programa que se iba a iniciar en lengua española en España, concretamente en Segovia. Entonces yo conocí a Julio allá en ese programa, fui como invitado 2 días, para después podía elegir entre quedarme o no. Ya ven lo que hice, no tengo que decirlo. Y la primera persona que salió allá, se puso delante de nosotros, fue Julio Olaya. Yo al principio todavía indeciso, no sabía si me iba a quedar o no, pero sí supe inmediatamente que si no me quedaba, tendría mucho interés en contratar a Julio Olaya para mi escuela de negocios por la forma magistral con la que él sabía moverse en la sala, ¿no? Cómo conectaba con públicos tan distintos de países diferentes. Habíamos más de un centenar de personas y de muchos países diferentes. Esto ocurría un día, creo recordar que fue como el 12 de junio de 1993. Así es que, Julio, nos conocemos 27 años, hace ya, ni más ni menos. Y desde entonces pasamos por roles diferentes. Yo fui su alumno, fui seguidor de todo aquello que fui aprendiendo. Cuando ese Newfield Group dejó de estar y Julio Olaya y Rafael Echeverría tomaron caminos separados, formé parte de la primera sociedad, del primer que de alguna forma se creó para Newfield Network. Fui después colaborador de muchas cosas que ha hecho. Hoy dirijo el programa de coaching en la política del poder en Newfield Network. Formo parte del directorio de la escuela. En fin, es una historia en la que, como ven, no ha faltado roles diversos para poder estar juntos y, por lo tanto, no tuve mucho tiempo para decidirme. Enseguida tuve claro que el primer programa, si Julio tenía tiempo, sería él mi invitado. Así que, Julio, muchas gracias por estar acá y, si te parece, empecemos nuestra entrevista. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
bueno, que seguramente los que están viendo esto, si no es el 100%, será cerca de ese porcentaje, te conocen, y seguramente también, si les preguntaran por ti, hablarían de un gran ser humano, de una persona que trata humanamente a los demás. Sin embargo, la primera parte de esta entrevista para mí sería ver si aparece la persona, no solamente el maestro. Esa capacidad, ese atributo ya lo tienes ante nosotros. Pero me gustaría que apareciera la persona. Yo he tenido varias veces en las que en nuestras cenas, en nuestros diálogos, ha aparecido un ser que a mí al menos me ha conmovido, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿quién es Julio? ¿Qué te conmueve a ti? Sí. ¿Por qué vibras? Son muchos caminos los que abren tu pregunta, ¿no? Que por alguna razón, a mí, en mi historia personal, hay algo que, si yo se lo contara a Jung, diría es una sincronía. Mi padre fue un refugiado de la Guerra Civil Española que arribó en Chile, siendo un muchacho joven. Mi padre cuando llega allá tenía 27 años. Mi padre llega a Chile después de un sufrimiento como se puede sufrir un ser humano en la guerra. Y cuando 28 años después de que yo nazco, me toca a mí ser refugiado. Y esa experiencia no la podía vivir, no me fue para mí posible vivirla sin hacerme la pregunta de qué es lo que la vida me estaba diciendo. Yo viví 4 años en Argentina, que fueron años profundamente difíciles, y cuando digo eso no lo digo por una exageración. Me tocó vivir la muerte de Perón, la subida de Isabelita, la caída de Isabelita, la subida de Videla, en fin, con una experiencia en la economía. Argentina tuvo más del 1000% de inflación en uno de esos años. O sea, la experiencia era terrible. Yo profesionalmente no podía ejercer mi profesión era abogado y por lo tanto en Argentina no podía ejercer, y no solo eso, no me daban trabajo en ninguna parte porque me decían que yo estaba sobrecalificado. Hasta que yo escondí que era abogado y pude conseguir trabajo cargando camiones en una fábrica de pinturas en Buenos Aires. Lo que yo quiero decirles es que ese dolor, ese sufrimiento, ese encuentro con la experiencia de perder lo común, lo que era todos los días, un trabajo, una casa, una familia, fue un temblor no solo desde el punto de vista del sufrimiento y punto, fue un temblor en términos del mundo de las ideas, de la concepción de la existencia, de todo eso. Y cuando yo llego a Estados Unidos, que llego una larga aventura, que finalmente llego a Estados Unidos con mis hijos, no pude dejar de hacerme una pregunta. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué es esto? Este sufrir, este andar dando vueltas, este llegar a un lugar, llegar a otro. Tuve la suerte en los Estados Unidos de encontrarme con gente como Humberto Maturana, que iba de visita allá, Fernando Flores, habían otros personajes que estaban incursionando en un territorio que tiene que ver con el momento histórico que se vivía en los Estados Unidos, que era que los hijos de los hippies empezaban a llegar a trabajar. Yo estaba viviendo en el Silicon Valley. Y estos hijos de los hippies no querían someterse a los procedimientos, a la forma, al entendimiento
en que la empresa, los empresarios, el jefe de la empresa, los cursos que se hacían en esas empresas, en esas organizaciones, someterse al rigor de esta es la fórmula, este es el saber, esta es la cosa, esta es la respuesta, esta es la otra respuesta, esta es la información. Ellos venían de un mundo en que sus almas habían sido tocadas, su ser interior había sido tocado. Y ese saber, esa forma de saber les resultaba incomprensible. Y a mí, escucharlos me hizo un profundo sentido. No había sido yo un hippie, pero en mi vida, escuchándolos a ellos, lo que ellos reclamaban, me hacía cada vez más sentido. Y cuando yo tengo la fortuna de empezar a trabajar con grupos de personas, no siento el deseo de comunicarles esto es así, esto es así, esta es la respuesta. Más bien me doy cuenta que lo que más deseo es abrir un espacio de reflexión en el más profundo respeto. Y cuando digo el más profundo respeto, lo digo en su extremo sentido. Habla. ¿Qué ocurre? ¿Qué es aquello que quieres decir? ¿Cuáles son tus...? Porque la tradición en la que, y seguimos viviendo en ella, es que toda pregunta en cualquier espacio de aprendizaje parte con el cómo lo hago, cómo hago esto, cómo el otro, que es la herencia del pensamiento de la modernidad, digamos, en que todo se transforma en fórmulas, todo se transforma en técnicas, tecnologías. Y lo que hoy día necesitamos es aprender a reflexionar antes de ir al cómo, hacernos la pregunta de qué. ¿Qué es articular, como tú decías? ¿Qué es política? Y como las preguntas esas se evitan porque inmediatamente nos vamos al cómo, esa ausencia de reflexión nos atrapa independientemente del profundo deseo que tenemos de aprender. Y dicho de otra manera, Juan, yo diría, mientras un ser humano intenta hacer más porque quiere un cambio, dentro de una visión que no cambia, los resultados serán siendo los mismos. Y por favor le pido a los auditores que lo escuchen, aunque puede que al comienzo no haga sentido. Mientras mi visión del mundo, la mía personal o la colectiva, se mantenga, los resultados que estamos produciendo, las crisis que estamos produciendo, aunque queramos cambiarlas, no las podemos cambiar. Porque para poder hacer un giro en esa realidad, tenemos que hacer un giro en nuestra mirada de la realidad. Eso te puedo decir que a nivel de una cosa muy personal. Eso es lo que te hace vibrar, porque yo quiero ir a ti, ¿no? Sí, eso me hace vibrar. Eso te hace vibrar. Si tuvieras que destacar, no sé si quizá está en lo dicho, ¿no? Pero si tú tuvieras que destacar un momento relevante de tu vida, en el que, de esos que de pronto dices, hay un antes y un después. Sí. ¿Cuál fue? Hay un momento que tuvo que ver cuando yo era niño. Y un día mi padre, esta historia la he dicho muchas veces a mis alumnos también, mi padre un día estaba sentado en la mesa. Recuerda, mi padre venía de la guerra civil. Había pasado literalmente semanas, muchas semanas sin comer. Comían, o sea, lo que comían eran hojas de árboles, ratas, lo que fuera. Entonces mi padre tenía claramente un profundo aprecio para eso que nosotros lo consideramos todos los días lo obvio, ¿no? Lo habitual. Estaba un día sentado, vivíamos en el sur de Chile, en una ciudad del sur de Chile, en Chillán, y estaba en su mesa él solo, por alguna razón, y tenía frente a sí una ensalada de tomates. Y me llama, hijo, con su acento español. Le digo, papá, ¿qué quieres? Dice, ven aquí, hijo. Dime, ¿qué es esto que tengo aquí enfrente? Entonces yo le digo, papá, ¿cómo no vas a saber? Yo tenía en ese momento 8 años. Papá, ¿cómo no vas a saber? Eso es una ensalada de tomates. Y me dice, no, hijo, esto es un milagro. Eso cambió mi conexión con la obviedad del todos los días. Me hizo relevante
la gratitud. Me la puso frente a frente, me dio el poder que tiene. Eso te puedo hacer la respuesta a tu pregunta, Juan. Sí, ese es un momento central. Yo la primera vez que te lo escuché me conmovió profundamente, ¿no? Porque hay muchos milagros a nuestro alrededor que desconocemos, que no los vemos. Quizá en este momento la pandemia pueda ser uno de esos instantes en los que nos lleve a ver el milagro de ver a otro, de darle la mano, de estar cerca, ¿no? Quiero llevarte entonces a... Quería convocar a la persona, quiero convocar a la política ahora. Quiero convocar a la política en el sentido de decir, ¿ha tenido la política algún papel relevante en tu vida? Obviamente, cuando tú me hablas de todo este proceso de los exilios, no cabe duda que están relacionados. Pero más allá de eso, ¿qué ha tenido algo que para ti hayas dicho, me dio sentido o me quitó sentido? Mira, cuando yo era niño, esa edad que te hablo, los 8 años, 9 años, hasta esos años, porque después mis padres se separan. Mi padre había, con un socio, montado una fábrica de quesos y mantequilla. Y tenía en la fábrica, deben haber tenido unos 12 operarios que trabajaban en ella. Y con esa gente yo tenía una relación cercanísima. No sé por qué, pero cercanísima. Ellos me querían mucho, me decían patroncito, los recuerdo. Y yo les tenía a ellos un cariño inmenso. Y fíjate una cosa insólita, Juan, y ahora que te lo estoy diciendo me impresiona por lo insólito de la cosa. Cuando ellos tenían alguna dificultad con mi padre o con sus socios sobre temas de laborales y lo que fuera, recurrían a mí y me llamaban y me decían, patroncito, consíganos una conversación con su papá y con el socio. Tenemos un pequeño problemita, queremos hablar con ellos. Yo en ese momento no me hacía la pregunta por qué me lo pedían a mí, tipo de 8 años, ¿no? Pero yo iba donde mi padre y decía, papá, los trabajadores quieren conversar contigo, tienen unos pequeños problemas. Y yo les conseguía la reunión al final. Y yo tenía un profundo, y la palabra de respeto por ellos, por los trabajadores. Y ese respeto nunca desapareció. Y posteriormente, cuando vienen en Chile las revueltas políticas y todo lo demás, yo me acuerdo, sobre todo en lo que en ese tiempo llamaban la izquierda chilena, se hablaba de los trabajadores, y yo me sentí muy conectado con esa mirada. Posteriormente pude alejarme de mucha de la filosofía política detrás de eso, no solo de esa, de cualquier filosofía política. Pero me fue pasando que ahí nació en mí un profundo deseo de justicia. Ese deseo no ha muerto. Puede haber cambiado la fórmula, pero el deseo no ha muerto. Y ese deseo, esa justicia, definitivamente tenía que ver con mi primer acercamiento a la política. Ese fue lo que llamó mi alma a participar, lo que le dio sentido a la política. Además, yo en ese tiempo estaba internado en la educación secundaria y después pasé a la escuela de Derecho. Y eran años de mucha turbulencia en Chile. Acuérdate, eran los años 60, 70, ese tiempo, en que estaba toda la erupción política, no solo en Chile, pero a nivel del mundo. Sí. Fíjate que a lo mejor eran precursores, estos trabajadores vieron en ti al presidente de sindicato más joven del mundo. Te vieron como alguien que podía articular sus requerimientos y sus necesidades, ¿no? O sea, ahí está bien. No dejo el tema todavía. Sigo con él porque digo, hoy, en este momento que estamos hablando, en este mundo que habitamos, ¿qué papel le asignas a la política? ¿Qué representa la política que es tan denostada, por otra parte? ¿Cómo tú plantearías en este instante que la política tiene qué valor? Bueno, en primer lugar, a ver, y voy a decirte las cosas que me nacen así, ¿no? En primer lugar, los seres humanos cuando vivimos juntos
no podemos dejar de tener conversaciones que articulen nuestro vivir juntos. Puede ser a nivel del barrio, puede ser a nivel de la ciudad, puede ser a nivel del país o puede ser a nivel internacional. Pero no podemos evitarlas. Que las tengamos bien o mal, mejor o peor, con más resultados, no es otra cosa. Pero si yo vivo con un grupo de seres humanos en ciertas actividades que nos conectan, es indispensable que conversemos, porque esa conversación es la forma en que vive la articulación de relaciones y de acciones entre ellos. La política, por lo tanto, tiene un rol importantísimo, porque tiene que ver con la articulación del poder social, de las coordinaciones a un alto nivel social. Esa sería mi primera forma de decírtelo. Si a mí me interesa el colectivo, si me interesa la comunidad, si me interesa el país, o cualquier sea mi nivel de interés, y yo quiero de alguna manera ser actor de la articulación de lo posible, siguiendo tu frase, Juan, yo diría, es la política el camino, inevitablemente. No digo que sea el único, pero es definitivamente uno de ellos. Ok. Me interesa, después cuando acabemos, subrayaré mucho esta frase, esto que tú estás planteando en este momento, ¿no? Porque efectivamente creo que puede ser mala o buena en un momento determinado, pero es inevitable, ¿no? Inevitable. Paso entonces a convocar la insatisfacción, ¿no? Y de la misma manera que para mí fue muy clarificador la parte del programa que hicimos contigo y con Rafael, ¿no? Pero tú eras el que hablabas fundamentalmente de los actos del habla y que planteabas todo lo que era todo el conocimiento de lo que nos permitía el hacer coaching, ¿no? Y en algún momento planteabas que, bueno, que no podemos intervenir sino desde el coaching que se declara. Perdón, del quiebre que se declara. Y el quiebre en sí mismo, el quiebre era, en la mayor parte de las veces, era el resultado de una insatisfacción o de una inquietud, ¿no? Sí. Entonces, cuando vemos el mundo en el que estamos, ¿qué te inquieta? ¿Qué es aquello que tú sientes como que hay una brecha, un quiebre, una insatisfacción que en este momento a ti te pueda tener inquieto en este momento de tu vida, ¿no? Mira, hay algo a mí que me apasiona. Me refería a eso hace un ratito atrás, pero permíteme, Juan, que vuelva de alguna manera. En cualquier campo en que nosotros actuemos, los seres humanos, cualquier campo, yo voy a entrar en acción, pero voy a entrar en acción en el mundo de lo que veo, de lo que tengo al frente, de lo que observo, lo que interpreto. Yo no puedo entrar en acción en un mundo que no veo, que no consigo, que no explico. O sea, para entrar en algo, entro porque tengo alguna mirada de eso. Lo más extraordinario, y lo digo con pasión profunda, que yo he descubierto, es que mientras el ser humano no vea su mirada, es esclavo de ella. Es decir, yo tengo una interpretación del mundo, la heredé, se llama la hispanidad, se llama la modernidad, se llama la chilenidad, depende en qué ámbito tú quieras ponerla. Pero yo heredé esa interpretación del mundo. Vivo en ella, pero yo nunca la llamé mi interpretación, o como dice en inglés, mi worldview, mi mirada del mundo. No, no, no. Yo digo, yo veo las cosas como son. Y cuando yo actúo, por lo tanto, actúo consistentemente con esa mirada. Cuando esa mirada es revelada al observador, o sea, cuando yo puedo mirar como miro, cuando soy consciente de las fundamentales distinciones, interpretaciones, el mundo emotivo en que veo ciertas cosas, en ese momento me libero de esa interpretación. Yo puedo cambiar, puedo agrandarla, puedo girar, pero mientras me sea invisible, es lo único que tengo al frente. Opero dentro de eso, pero no sobre eso. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, claro. Eso te puedo decir que es para mí central. Y darte cuenta que no nos damos cuenta, o que la sociedad no se da cuenta, es lo que realmente te produce esa principal inquietud. Me apasiona, me toca el alma porque ahí veo que hay un poder, y conecta definitivamente con la política en muchos sentidos, pero veo un poder gigantesco, porque en el momento que tenemos la capacidad de entender, por ejemplo, que en la modernidad hemos privilegiado la posesión, hemos privilegiado las interpretaciones materialistas, hemos privilegiado todo lo que tiene que ver con acumulación, con riqueza, con tecnología. Y no digo que eso no haya traído muchos beneficios para el ser humano, pero al mismo tiempo que la modernidad, estoy hablando desde el 1700 para adelante, 1650 para adelante, al mismo tiempo que la modernidad genera eso, abandona todo el mundo interior, todas las inquietudes del alma. O sea, las llamamos, una palabrita así media despreciativa, estos son terrenos subjetivos. Todo lo que tiene que ver con el significado, con el propósito, con lo que tiene que ver, yo diría con el alma, el mundo emocional, espiritual, es dejado de lado. Esto es lo que domina. En este instante, el dominio de esto como la visión única de la humanidad nos está ahogando. Los quiebres, como el tremendos, gigantescos quiebres ecológicos que tenemos, gigantescos, ¿eh? Mucho más de lo que públicamente conocemos. Por poner uno, pero tenemos muchos otros. Esos quiebres nos importan, los miramos, son terribles. ¿Sabes qué? Seguimos haciendo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no cambia. Entonces, dentro de la mirada que generó esas consecuencias, dentro de esa mirada queremos movernos y hacer pequeños cambios. Es cierto, los podemos hacer pequeños cambios, pero esa mirada sigue siendo la dominante y por lo tanto al final los grandes cambios no vienen. O vendrán impulsados por la imposibilidad de continuar, se ha producido un colapso, como pasó al término de la Edad Media, al término del Imperio Romano, al término de otras eras en la humanidad. Por eso yo creo que nuestro rol es precioso. Hemos convocado a la persona, hemos convocado a la política, hemos convocado la insatisfacción. Quiero convocar a la esperanza. Mira, San Clemente de Alejandría decía, si no tienes esperanza, nunca encontrarás lo que hay detrás de la esperanza. Esa es una frase que descubrí también hace años y que me di cuenta que detrás de lo obvio nos estaba diciendo, no tenemos muchas oportunidades de cambiar la realidad si no tenemos esperanza. Yo insisto en mis charlas que sin esperanza no hay esfuerzo. Y por tanto, sin esfuerzo, posiblemente la acción no aparezca. La posibilidad de que nos pongamos a co-inspirar o a conspirar a favor de algo es muy difícil. No podemos permitirnos vivir sin esperanza. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué esperanza tienes en este momento? hermosa pregunta, mi querido amigo. Perdóname que haga una conexión, Juan, para poder responderte donde creo que quiero responder tu pregunta. Si hay algo que me regaló la vida y me la regalaron mis estudiantes, es el asombro. El asombro. Y para mí el asombro y la esperanza tienen conexiones hermosas. La esperanza, para mí, tiene que desprenderse de las respuestas y tiene que enamorarse de las preguntas. Porque de otra manera, esa esperanza se queda en un lugar pequeñito, el de lo ya sabido. No se alimenta de lo que no sabemos. Y para poder alimentar la esperanza necesitamos del asombro. El asombro de lo que es posible. El asombro de una nueva mirada. El asombro de este gigantesco misterio de la existencia. La esperanza para mí
que los seres humanos podamos convocar nuestro ser parte de la existencia, porque el principal fenómeno de la ontología, de la manera de entender el ser de nuestra era, es que nos hemos separado, o lo separamos todo para explicarlo, todo. Yo ya no soy la naturaleza está allá y puedo hablar de ella, como si yo no fuera ella, como si yo pudiera existir sin ella. Como para explicarme yo, me separo de mi tradición hispánica, o para poder explicarme yo, me separo de mi tradición familiar. Y cuando yo me separo, me transformo en una isla. Cuando yo me transformo en una isla, me transformo en un caso. Y cuando yo soy un caso, muere la esperanza. Si yo no me alimento de mi ser con las ramas del árbol que estoy mirando a través de la ventana que tengo frente a mí, si yo no me doy cuenta que yo soy las nubes, el cielo, el sol, que todo eso es parte inseparable de quien yo soy, ¿cómo alimento mi esperanza en la soledad ontológica en que nos instalamos? Para mí es fundamental abrazar una nueva manera de entender el ser. El ser es una danza en que está todo vinculado. Todo. Todo pertenece a todo. En nuestro afán de separarlo todo, generamos una soledad en la que es muy difícil generar la esperanza de la que tú estás hablando. Tu esperanza entonces es que el ser humano se encuentre con la comunidad de la que forma parte, se vincule al mundo del que es parte. Tiene que ver, tiene que ver con esa apertura al todo. Ser, o sea, reintegrémonos al ser. Mira, yo hace un ratito miraba por la ventana pasar unas abejas. Así pasaron por aquí para darme un aviso. Las abejitas que pasaron están en peligro de extinción, fundamentalmente por la acción humana. Yo podría decir que mueran las abejas. ¿Cuál es el problema? Son ellas, pero yo estoy aquí. Yo soy ellas. No es una manera simpática y poética de hablar. No, señor, estamos constituidos unos por otros. Entonces, para mí, en el momento que en mi visión veo que ella y yo somos uno, que ella y tú, lo que ocurre es que gira mi visión fundamental de la existencia. Hay un giro ontológico en el sentido, una distinta concepción del ser, en que cuidarte a ti como amigo, cuidar el árbol, cuidar esto, cuidar el río, es parte de un todo. No es un acto aislado. Eso para mí es mi gran esperanza, amigo mío, de que descubramos y vivamos desde ahí. Okay. Entro entonces en la última parte de mis preguntas. Y lo que quiero convocar ahora es tu mirada sobre la relación del coaching, la política y el poder. Ya conoces perfectamente que este es el tema que más me interesa en este momento de mi vida. Estoy lleno de agradecimiento por la lectura que hiciste de mi libro y por lo que pudiste escribir sobre él, porque de alguna forma todo el libro versa sobre esta conexión, sobre esta forma de que estas tres vías tienen que ir aisladas, tienen que ir vinculadas como muchas otras, ¿no? ¿En qué medida crees tú que el coaching puede contribuir a una mejor política y a un mejor ejercicio del poder, más allá de acompañar a quienes están en esas posiciones? Porque también para mí el primer punto, el primer paso, el primer escalón que subí en esa escalera fue la de acompañar a alguien que estaba en la política y el poder, y de alguna manera pues era un coaching que podía tener un mayor impacto, pero que no dejaba de ser un coaching individual. Claro. ¿Hay algo más que tú ves que nosotros, que las personas que tenemos distinciones como las que se han producido en el coaching ontológico o en otras ramas del acompañamiento, podemos hacer? Bueno, en primer lugar, debo decirte que me parece fantástico que haya coaching individual y que haya gente en la política. Yo tuve la fortuna de haber sido llamado por algunos políticos también a conversar. Esa reflexión, sin lugar a dudas, es valiosa.
sin lugar a duda, la reflexión que permite un coaching con una persona que está en una posición política es extraordinariamente importante. Pero tu pregunta me llama a mirarlo incluso más allá. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos concitar a políticos, independientemente de distintas posiciones políticas, a conversar en un espacio de profunda reverencia, en que nos diéramos permiso a escucharnos, a reflexionar juntos, respetáramos nuestras diferencias y nos diéramos cuenta de la profunda responsabilidad que hay en las tareas que llamamos política? Para mí esa es una ilusión. Yo quisiera llegar a esos lugares. Hoy hay un juicio público general. Tú entras a la política y ya hay un juicio de que tú eres deshonesto, ya encontró un lugarcito, no sé qué. Si el solo deseo de mi corazón de contribuir a mi tierra desde una posición política me hace inmediatamente ser juzgado públicamente, ya otro que se metió ahí, otro que anda en los negocios, o lo que fuera, estamos creando un profundo desastre en nuestra capacidad de coordinarnos públicamente. Por eso yo creo que el juicio de la política que existe en la calle, en el sentido común de nuestra era, de nuestro tiempo, está condenando a la política a una pobreza tremenda. Lo que tú estás haciendo al meterte en ese territorio es un acto de valentía, más allá de muchas otras cosas. Porque el ser humano que entró, porque su alma lo llama a contribuir socialmente, y se encuentra que inmediatamente está siendo juzgado por mucha gente que nunca lo vieron ni lo conocieron, que ya lo juzgan como tal y tal, ¿cómo sostenerse? ¿Cómo generar un giro de eso? Ya es un acto, para mí, gigantesco. ¿Nos ves con el rol de poder entonces articular conversaciones sociales? Yo sí, lo veo. Y lo veo no porque nosotros articulemos la conversación y nos metamos en la conversación misma, sino que seamos capaces de estar mirando esa conversación, mirando a los observadores que están en esa conversación y poder irles mostrando, si hemos generado un espacio para ello, de dónde están atrapados. ¿Qué interpretaciones son aquellas que véanlas como interpretaciones y no las vean simplemente como la verdad absoluta, definitiva? Y generar esa liberación genera que el diálogo entre en un espacio diferente. Yo, mi querido Juan, quiero decirte que uso una expresión. Esos espacios en que los seres humanos podemos hablar así, en el más profundo respeto, son espacios reverentes y profundamente escasos en nuestro tiempo. Si los coaches logramos generar esos espacios, abundancia de esos espacios, nuestra contribución a los procesos de cambio social va a ser gigante. Yo también lo creo. Estoy convencido profundamente de ello. Estoy más que el convencimiento que viene de la mente, estoy enamorado, que viene del corazón, de la posibilidad de hacerlo. Y por eso, en tu calidad de persona referencial en este ámbito, me era tan importante tener esta conversación contigo. Estoy lleno de agradecimiento por tu aceptación inmediata y quiero, por tanto, pasar por el compromiso con el tiempo a la última parte de este encuentro. Yo estaría encantado que tú te quedas hasta el final, pero también entiendo que tengas cosas que hacer, pero si no, yo estaré encantado de que estés con nosotros todo el tiempo en este y en los programas que quieras venir. Te quiero decir, Juan, ¿cuánto tiempo más es el que tenemos como parte del programa en general? Voy a estar como unos 15 minutos más o así. Yo voy a quedarme aquí.
pueda estar Ok. escuchando. ¿Eh? Así que Perfecto. adelante. Muchas Muchas gracias. gracias, Juan, por tu invitación y por tus preguntas. Gracias. La tercera parte, les decía, hay un momento para reflexión, como para subrayar las cosas que nuestro invitado nos ha traído. En este caso, este maravilloso invitado que es Julio Laya, ¿no? Y yo he subrayado varias cosas. Una es el dolor le movió. Ese dolor que nos contaba en su primera pregunta, en vez de retraerle, en vez de llevarle a la queja, a la huida, le movió. Y esto es importante porque muchas veces nosotros denostamos el mundo en el que nos encontramos, lo antagónico, lo depravado, lo vemos como un mundo invivible. Epícteto, el filósofo griego que fue esclavo en el Imperio Romano muchos años, decía una frase que yo he repetido últimamente, y es esta de que el problema no son los hechos que estamos viviendo, sino la historia que nos contamos sobre ellos. Eso tiene que ver precisamente con el desde dónde miramos las cosas. Y he subrayado porque creo que en su historia personal Julio nos ha dejado un testimonio sobre esto. Me parece que es absolutamente demoledor cuando plantea esta idea de que la política puede ser buena, puede ser mala, pero es inevitable. Nos transita, está en todo lo que hacemos. Y por lo tanto, el negarnos a ella, el evadirnos, supone una falta de consistencia con nuestra propia vida, nuestra propia existencia, y nos convierte en personas que realmente tenemos pocas posibilidades de avanzar desde la mera queja y la ceguera ante lo que estamos viendo, ¿no? Es eso de ser espectadores del mundo en el que transcurre nuestra vida, nuestra intimidad. Finalmente, esto que Julio plantea de la importancia de mostrar la mirada desde la que estamos hablando, ese desde donde hablamos. La articulación, en la medida en que la vamos a ir viendo en este programa, van a ver que cuidadosamente, reverencialmente, como dice Julio, amorosamente, como podemos hablar también, nosotros podemos hacer que las personas lleguen a darse cuenta de desde dónde están mirando. Creo que estas ideas, más allá de la pregunta directa final, en donde yo le planteo si él ve esta posición nuestra de articuladores de conversaciones sociales donde las personas puedan encontrarse, me parece que son mensajes netos de esta conversación que hemos tenido y que es material para la idea de articuladores de lo posible. La humanidad ha consolidado modelos organizacionales y sociales a veces monstruosos, por grandes, por pesados, por ineficientes, por excluyentes, y eso nos ha traído costos tremendamente altos, no solo materiales, también en sufrimiento y en dolor. Estamos en el siglo XXI y todavía, a pesar de que hablemos del mundo de la información, de la inteligencia artificial, del servicio, de lo intangible, se sigue repitiendo el modelo industrial, se sigue hablando de, como decía Julio, la modernidad, la separación, en el fondo la desarticulación. Y precisamente porque todo está desarticulado y muchos de ustedes tienen la experiencia hasta en las más pequeñas empresas, en las más pequeñas organizaciones sociales, como cada una de sus partes se ve como un territorio y pelea por una cierta soberanía sin ver el todo del que son parte. En ese mundo hay una gran oportunidad para nosotros. Existen muchas oportunidades precisamente de repensar los modelos organizacionales y sociales. Y ya sabemos que no
no podemos pensar que son únicos, que son escenarios universales para todos. Estamos dándonos cuenta que es algo más sutil, que realmente tenemos que llegar a lo adaptativo, a cómo nos producimos ese movimiento de acoplamiento. Por eso articular, engranar, esta idea de producir este encuentro desde el respeto va cobrando en muchos de nosotros sentido. Y las actuales circunstancias en las que vive el mundo creo que están coadyuvando a ponernos por lo menos en un eje en el que o regresamos atrás al salvarnos cada uno de su propia pandemia, o nos juntamos para ver en qué forma construimos un mundo diferente en donde nos hagamos la pregunta sobre el valor. ¿Qué es lo que realmente tiene valor? ¿Y en qué mundo queremos vivir? No podemos avanzar sin esa pregunta. Nos podemos distraer tratando de ver qué posición toma cada uno ante la contingencia más inmediata, pero ¿en qué mundo queremos vivir? En el fondo, el hacer esa pregunta permite salir de un cierto fatalismo y darnos cuenta de que podemos ser diseñadores de ese mundo. Al final es el ser humano el que tiene que adaptarse a la naturaleza. Son las empresas, son las organizaciones las que tienen que adaptarse al ser humano, al propio concepto de humanidad. Y esto, que en algún momento pudo ser discutido, yo pienso que la lectura de escenarios que podemos hacer en este momento nos lleva a darnos cuenta de que o tomamos ese camino o va a seguir generándose un dolor, un sufrimiento extremo, y que podemos ser vulnerables, como se ha ido mostrando, a lo más insospechado, como también nos ha ocurrido. Quisiera entonces dejarles una pregunta que va a seguir botando sobre las mesas. No es para responder en este momento. El que quiera usar en el Facebook la posibilidad de hacerlo será leído, pero podrá ser algo que nos sirva para en las redes y en las distintas líneas que les vamos a dar, que ustedes puedan ir generando sus propias respuestas con las que vamos a trabajar. Y me gustaría que todo esto, lo que vamos a hacer, lo hagamos desde la belleza, lo hagamos desde la estética. Traigo por ello una poesía que quería leerles, un par de poesías cortas, precisamente porque el lenguaje más generativo que existe es el de la poesía, porque la poesía a veces nos saca del entendimiento conceptual y nos pone en esa mirada en la que son nuestros sentimientos, es nuestra capacidad de aprehensión de aquello que nos trae el sentido, lo que prima. Se trata de un poeta español, Blas de Otero, español y vasco, ¿no? Que a mí, al menos a mi generación, a los que les interesaba la poesía, que éramos pocos en realidad, no sé, fue muy importante. Forma parte, estaba la generación del 27 española, que para muchos fue muy importante, pero estaba la del 50 y Blas de Otero pertenecía a ese grupo. Tenía un libro que se llamaba Pido la paz y la palabra. Y en él hay un poema corto que un cantautor español, Paco Ibáñez, convirtió en una canción muy bella, que para nosotros, para esa generación que quería cambiar el mundo en los años 60, fue muy relevante. Y decía así: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios
hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Este poema, Me queda la palabra, de ese libro, Pido la paz y la palabra, fue muy importante para nosotros, porque nos dimos cuenta de que era algo que no teníamos que comprar, que nadie nos tenía que entregar, que teníamos nosotros. Podemos haber perdido muchas cosas en nuestra historia, podemos estar en un momento del mundo difícil, podemos estar insatisfechos con el lugar que hemos logrado, pero nos queda la palabra. Nos queda eso que un gran porcentaje de los que están escuchando esta charla saben que ha sido fundamental en la construcción de nuestras profesiones o de nuestras vidas, todavía más, ¿no? Y hay otro poema de él que se llama Escucho las palabras. Como ven, la palabra para él era un material importante, era definitivo, y que lo escribió como homenaje a uno de los premios Nobel españoles de literatura, el poeta Vicente Aleixandre. Entonces, él decía, escucho las palabras, decía, la poesía es diálogo de conocimiento, palabra viva, evidenciando el sentido último, la estructura de la emoción, la permanencia de lo insólito. Por las noches, escucho las palabras abrir las puertas de la casa, andar por la sala, salir un momento a la terraza y respirar con libertad. Es cuando escojo los vocablos y los pronuncio parsimoniosamente y tomándolos de la mano los coloco en su sitio. Espero de verdad que este programa sea parsimonioso y que la palabra que vayamos formando, las frases, los conceptos, las ideas, lleven a cada uno de ustedes al sitio en el que quieran estar, a ese sitio que posiblemente esté en este momento en el lugar más apreciado de su corazón. La magia será que no sea simplemente un lugar de refugio, sino que además sea un lugar para la acción, sea un lugar desde el que podamos salir y convocar, sentar a otros, articular a otros, crear ese espacio que yo les planteaba, que no era simplemente poner en contacto sin más, sino generar las condiciones para que desde el respeto, desde la humildad, desde la posibilidad de encontrar al otro, podamos ir tejiendo una forma de vivir juntos para ese futuro que nos gustaría tener. Bueno, quiero, antes de cerrar, hacer algunos anuncios. Voy a compartir un momento mi pantalla. Espero que esté por aquí lo que quiero mostrarles, que no veo en este momento y que debería estar. A ver. Todavía no veo lo que quiero hacerles. Ustedes no ven nada, supongo. Entonces voy a intentarlo de nuevo, porque y lo vamos a ver ahora. Bueno, como les he dicho al principio, Articuladores de lo Posible va a tener 12 episodios. Este es el primero. Va a tener una secuencia cuasi quincenal. Digo cuasi en el sentido de que en algún momento puede ser que haya 3 semanas y sobre todo en el mes de septiembre tenemos el desafío Coaching 30 días que promete ser este año todavía más en su quinta temporada
más innovador que nunca, ¿no? Quiero dejarles invitados para la siguiente, que será el día 4 de junio. En el episodio 2, el invitado será Claudio Rego. Claudio Rego, para los chilenos es alguien conocido, para los que no lo son, fue alguien que, de la misma manera que para mí Julio representa el acercamiento al coaching, él supuso el acercamiento a la política chilena. Yo, obviamente, había participado en la política de mi país. Él fue el responsable del proceso de modernización del Estado que hizo muy popular a Chile en toda América Latina por sus avances. Fue exministro, fue exalcalde de Peñalolén en 2 ocasiones, finalmente ha sido intendente, fue intendente en el gobierno anterior de la región metropolitana. Él es con mucho cariño, porque fui su coach en muchas ocasiones, lo considero un animal político. Y va a venir, va a estar invitado y estará con nosotros precisamente para traer otra mirada de la política desde dentro. Entonces, el 4 de junio, aquellos que quieran continuar este viaje conjunto pueden ponerlo en sus agendas. Y dicho esto, lo siguiente sería el que, de alguna forma, cada uno de ustedes pueda ponerse en contacto con nosotros a partir de una serie de lugares donde vamos a estar, pero que por algún motivo, no sé por qué, no aparece. Son las cosas de la tecnología en algunos momentos. Aquí está, ¿no? Además de agradecerles su permanencia y su atención, aquellos que quieran dar sus respuestas a las preguntas que se han formulado, que quieran de alguna manera opinar, abrirse a estas miradas que vamos a empezar haciendo, pueden dirigirse al mail, a la página web, a la página, la fanpage en Facebook. En fin, hay formas de poder contactar a partir de Instagram o LinkedIn. Espero que hayan encontrado en este espacio un lugar en el que quieran estar, y no me queda sino agradecerles a todos los participantes, agradecer a Julio por haber aceptado el estar aquí con nosotros y desde luego a Coaching Global por su invitación. Con esto terminamos el episodio 1 y nos abriremos a otros episodios que van a estar siempre situados en el espacio entre 1 hora, en su versión más corta, y 1 hora y media en su posible versión más larga. Hoy hemos sido fieles a nuestro planteamiento de que no pasara desde las 8:15 de Chile, 9:15 supongo que Argentina. Muchas gracias.